Buen día amigos televidentes, estamos aquí en Su Mundo TV y este es su programa Ciencia y Más. Recuerden que deben localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, así como en el canal 46 de Win Telecom, el canal 20 de Telecable Dominicano, en el canal 647 de Amazon Fire TV y en más de 40 sistemas de cable distribuidos en las provincias del país. Amigos, tenemos con nosotros un ícono en el mundo de la contaduría autorizada, un CPA de alto vuelo y de mucho reconocimiento. Es un ícono en el país, realmente. Se trata de Ramón Figueroa. Él nos hablará de la modificación y adecuación de la Ley 633. Buen día, Ramón. Buenos días, profesor. Muchas gracias. Después de esa palabra tan halagadora suya, no queda más que tratar de edificar lo mejor que podamos a la audiencia para que entiendan lo que es la profesión de los CPA y el ejercicio profesional de las firmas que auditan y validan las cifras de las instituciones y de empresas de nuestro país. Sí, no, qué bien, qué bien. ¿Cuándo, cómo inicia, cuándo se establece esta ley 633? Si me permite, déjeme hacerle un recuento histórico de dónde surge la profesión y las firmas internacionales y la importancia del auditor. Después de la Revolución Industrial, en Inglaterra se establecen las primeras firmas, por ahí por 1800 algo, se establecieron las firmas internacionales debido a que, como hay empresas que tienen que estar allá en los mares y los accionistas no pueden estar donde están sus empresas, tienen el auditor que es el ojo del accionista y del Estado y de la sociedad en esas empresas. Es el que certifica que todo lo que se hace en las empresas e instituciones funciona como con las directrices que establecen los accionistas. Eso es a nivel mundial. En nuestro país, la primera firma llegaron aquí al país después de la Segunda Guerra Mundial, y en el 1944, en el gobierno del dictador Trujillo, se establece la ley 633, que regula, primero le da vida al Instituto de Contadores Públicos de República Dominicana, que regula, que tiene la autoridad para regular lo que es la función del CPA. Entonces, esa ley de 1944, ya estamos en el otro siglo, en el 2023. Y en todo el mundo la profesión ha sufrido cambios. Y en nuestro país sigue estática. ¿Qué resulta? Que ahora mismo las firmas internacionales hacen y maquillan la información a su antojo y no tienen ningún tipo de consecuencia. Igualmente podemos ver, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Cuentas, son normalmente quien hace la auditoría del CPA. Es de todo conocido que está maquillando los datos y no hay consecuencia para el ejercicio profesional. Entonces, por eso la importancia de que la ley sea modificada y actualizada de acuerdo a los tiempos. En otros países... Ramón, hay algo que podría ser de interés. Supongo que la ley tiene
campo de aplicabilidad tanto en el sector privado como en el sector público. ¿Y cómo se puede percibir la reacción a la ley, digamos, el respeto a la ley, la defensa de la ley? ¿Es igual en ambos sectores o existe algún tipo de diferencia? ¿Cómo tú ves la reacción tanto del sector privado como del público? Para fines de ejercicio profesional, la profesión tiene la misma aplicabilidad en el sector público como en el sector privado. Inclusive hay normas internacionales que regulan las actividades tanto en el sector público como en el sector privado. Ahora, la ley faculta al Instituto de Contadores Públicos a que vele por el ejercicio profesional. Pero ¿qué pasa? Las firmas internacionales están por encima del Instituto de Contadores. Entonces el Instituto de Contadores tiene la autoridad, pero no lo hace, de llamar o sentar y juzgar los delitos que cometan las firmas, pero no lo hace. ¿Entiendes? Entonces, después que un auditor dé un dictamen, ya eso como un juez, palabra de Dios. O sea, por eso es que usted ve que en la Cámara de Cuentas dicen a la gente, el Ministerio Público dice, espera la auditoría de la Cámara de Cuentas, porque es la certificación de que un profesional que está llamado a velar porque las cosas funcionen bien, dice que las cosas están bien o están mal. Y tienen mérito para ser juzgado y ser imputado. Entonces, por eso es que yo le digo que es importante que podamos adecuar esa ley a nuestros tiempos. Bueno, entiendo un aspecto de componente político, porque al final de cuentas el ser humano es político. Perfecto. Ha habido mucha queja en el país en los últimos tiempos sobre la Cámara de Cuentas. No sé, y disculpa que esto no es tan profesional, sino que cae ya en el campo político. ¿Cómo tú valoras este trabajo aunque hiciste un comentario que más o menos tiene que ver con eso? ¿Cómo valora el trabajo de la Cámara de Cuentas, la responsabilidad en el cumplimiento del deber? ¿Qué tú podrías ilustrarnos a ese respecto? Yo me voy a remontar un poco de historia. Yo comencé a darle seguimiento al trabajo de la Cámara de Cuentas en firme, aunque la ley que estableció fue en el 2004, la ley 1004 creo, que establece la moderna Cámara de Cuentas. Y a partir del 2012 yo le comencé a darle seguimiento porque, toda la mayoría de las auditorías que hacen, yo las reviso desde el punto de vista crítico como CPA. Entonces yo noto que tienen falencias y que la gente la pasa como normal. Por ejemplo, en el 2012, cuando salió, sin que estemos en el terreno político, simplemente en la parte científica, como además del programa, hubo un déficit fiscal fue 200 y pico de millones. La Cámara de Cuentas hace un primer informe y califica la ejecución presupuestaria como se abstiene de opinar. Abstenerse de opinar un auditor quiere decir que eso nada sirve. Y depositaron la atención de opinión en el Congreso. Entonces después, eso fue en marzo, lo deben hacer en marzo. Después yo noto que en septiembre del mismo 2013, ellos retiran ese informe de atención y envían otro informe simplemente con salvedades, o sea, más suave. Entonces yo analizo lo por qué. Entonces yo vi que el déficit fiscal lo bajaron de como estaba inicialmente a 187 mil millones. Además de eso, variaron una serie de cifras que sería, por este medio, no tengo los datos para ilustrarlo, pero yo publiqué en un blog que tengo, yo publiqué un análisis de por qué esa auditoría estaba maquillada.
Eso estamos hablando de 2012. Después de ahí, dice la presidenta de la Cámara de Cuentas, no sé si se recuerda, dice los martes, que con los recursos que se estaban dilapidando en el manejo del presupuesto, se podía hacer otra república. Sí. Entonces, no solamente yo quiero referirme a que en el sector público pasa eso, o sea, que se maquillan. El sector privado también tiene sus maquilladores. Y las firmas internacionales son maquilladoras. Pero aparentemente el CELOT hizo un trabajo responsable. Esa es la imagen general que se tiene. Independientemente de que participaba, conforme tengo entendido, en el ámbito político también. Sí, pero no creo que eso sea un impedimento, hay que serlo serio. Sí, déjeme explicarle algo. La misma ley de la Cámara de Cuentas establece que los miembros pueden ser contadores o abogados. Doña Liceló, aparte de que ya estaba muy madura para el puesto, en paz descanse, es abogada. O sea, un abogado que no supervisa la auditoría, un auditor le lleva un informe de lo que sea y lo maneja ya. Me lo trajo un auditor. Lo mismo que ha pasado recientemente, que había un departamento ellos le llamaban de calidad, y lo que era un departamento de maquillación, dentro de la misma Cámara de Cuentas. Ave María. Bueno, hay de todo en la viña Hay del de todo, Señor. hay de todo, Dice sí. el refrán, hay de todo Perfecto. en la viña del La Señor. viña del Señor. Entonces déjenme explicarle. Por ejemplo, han habido acontecimientos mundiales que han hecho que la profesión se vaya modificando. Por ejemplo, no sé si se recuerda, o si todo el mundo recordará, la quiebra de los bancos en el 2003 aquí. Esos bancos tenían dictámenes limpios. Dictámenes limpios como que la ejecución era perfecta, prístina. Entonces, antes de eso, hubo una ley aquí, la ley Código Monetario Financiero, la 13302, que da refuerza un poco la profesión, pero no tan modular como debió ser. Por ejemplo, haciendo el símil de lo que pasó aquí, que no hubo consecuencias, le puedo citar, por ejemplo, en Estados Unidos, en el 2001, hubo una quiebra grande que fue la Enron, una generadora de electricidad, que estaba diseminada en el mundo entero. Aquí tiene su pedacito también. A partir de la quiebra de Enron en Estados Unidos, los accionistas de la Enron tuvieron que pagar cárcel. Los auditores, algunos para no ir presos, se suicidaron. Y a partir de ahí, la ley, inclusive el rector de las firmas y el ejercicio de la profesión era el Instituto Americano de Contadores Públicos. A partir de esa fecha, le quitaron la rectoría al Instituto de Contadores Públicos y se creó una nueva institución que se llama Public Company Account Oversight Board, se llama PCOB, que está adscrita a la Securities and Exchange Commission y es la que regula las firmas a nivel global. Y ese mismo hecho de 1901 trajo como consecuencia que de 8 firmas auditores, que se llamaban las BA, se desaparecieron 4 y ahora son las B4. Pero ¿qué pasa? Justamente después de esa fecha, esa nueva institución ha estado monitoreando el ejercicio profesional de esa firma a nivel mundial. Si usted entra a Google y busca firmas que han sido sancionadas en el mundo entero, o sea, la mayoría de las quiebras en el mundo entero están validadas por un auditor, por una firma que ha certificado como que esos estados financieros están bien y han sido sancionadas. O sea, entra a Google, aquí no lo va a ver porque, por ejemplo, los medios de comunicación no van a publicar ese tipo de cosas. Esto mismo que estamos diciendo aquí ahora mismo. Usted guapo que va a tocar este tema científicamente. Pero mire, poca. Esto que estamos diciendo aquí debió ser un titular de primera plana. O sea, sí, decir que la Ramón firma debe ser sumamente transparente todos los procesos que involucran dinero. Y sobre todo dinero que en muchísimos de los casos involucran sudor y sacrificio
de los pueblos. Damos saludo al compañero Juan de Dios, Gabriel, que está aquí con nosotros. Sí. Es de los productores de este programa. Bienvenido, Juan de Dios. Muy buenos días al país, muy buenos días a la sociedad dominicana. Un placer estar con ustedes esta mañana en nuestro programa Ciencia y Más. Bueno, se encuentra con nosotros un amigo, Félix, sí, el amigo Figueroa, sí, que es un hombre que siempre ve este programa y cada mañana nos escucha también en la Z y que está en el proyecto de nosotros. Un gran dominicano, un hombre que hace grandes aportes a la sociedad y al mundo. Así es. Déjame hacerle una pregunta a Ramón, que es un entendido en la materia. Ramón, yo quiero que toques el tema de la evasión fiscal y la corrupción, pero que se toque de forma científica, como es el programa. O sea, no particularidades ni señalamiento de nadie, sino el hecho en sí. ¿Qué tú puedes decir sobre este particular? Ilústranos. Sí, fíjese. Como el auditor es el que está llamado a dictaminar sobre las cifras y el manejo financiero económico de las instituciones. Desde el punto de vista, o sea, aquí, por ejemplo, la DGI ha publicado que existe una evasión fiscal de ITEVI de 60% y de impuestos sobre la renta de 45%. Ese porcentaje, si tú modificas la ley y sancionas a los auditores que maquillan, ese porcentaje baja automáticamente. ¿Por qué? Nadie se va a atrever a dictaminar lo que no es, porque va a tener consecuencias. Entonces usted dice que el problema está en la ley. La ley aquí que no se ha adecuado todavía. O sea, que no sanciona a los auditores que maquillan. Ok. Si modificamos la ley y ponemos esas sanciones, exacto, automáticamente ese 55 y ese 45 debe disminuir. Para que la palabra del auditor no siga siendo una especie de palabra de Dios. Exactamente. Correcto. Que tenga consecuencias, correcto. Entonces, correcto. ¿Qué Muy pasa? La ley faculta al auditor. El auditor es el ojo de la sociedad en la actividad financiera de las empresas e instituciones. ¿Qué resulta? Cuando el auditor, por la independencia que le otorga la misma ley y su ejercicio profesional, debe ser imparcial a la hora de dictaminar. No es que porque me contrató Juan Pérez, yo tengo que acomodar la información a Juan Pérez, sino decir aquí hay tanto, se ganó tanto, tiene que pagar tanto de impuestos internos. Por ejemplo, usted me habló también de la corrupción, igualmente. El maquillaje que ha hecho la Cámara de Cuentas ha limpiado mucha fortuna, ha servido de lavado hasta la fecha. ¿Por qué? Y fíjense cómo están ahora mismo con ese tirijala. Porque ya después que el auditor diga está bien, la justicia no tiene forma de imputar a esa persona y condenarlo tampoco, porque no hay hecho punible. Pero si el auditor dice, mira, aquí se cogieron tanto, se robaron tanto, la justicia que decida, ya pasó al ámbito judicial, pero el auditor hizo su trabajo. Eso pasa también con la parte de evasión fiscal. Si, por ejemplo, en Estados Unidos, la evasión fiscal, el que evade va preso. Así y en China lo fusilan. Entonces, en Singapur lo decapitan. Exactamente. Entonces, yo no quiero que lleguemos a esos niveles, pero... No, lo que quiero decirte es que hay ejemplos en el mundo que hay países que no permiten la evasión fiscal. Exactamente. Y porque a pesar de esto, Figueroa, disculpa, en República Dominicana es uno de los países donde menos se paga impuestos también, porque la presión fiscal es un 14%, sí, y el promedio en América Latina es un 23%. Un 23%. Cuando tú coges Brasil y tú bajas por ahí, Brasil un 33%. En Argentina un 25%. Perfecto. En Colombia Costa Rica, se hizo una reforma, cuando llegó Petro lo subió un 28%. En Uruguay está un 26%. Cuando tú coges todo en México un 23%. República Dominicana y Guatemala son los países que tienen la presión fiscal más baja de la región, porque la presión fiscal en Guatemala
es como 13.5, 13.6. Exactamente, Guatemala es la más baja. Correcto, la más baja. Entonces, nosotros, el Estado no percibe los ingresos que necesita para la transformación y el desarrollo de este país. Entonces, primero, no se paga en un impuesto adecuado, que es la presión fiscal. Segundo, entonces los empresarios evaden. De cuando tú vienes a ver, de ese 14 apenas entra un 10, un 9. Entonces, un Estado no se sostiene así. Sí. Bueno, ¿y desde cuándo está esta situación? Porque yo sospecho que ya es un mal, se podría definir como un mal intrínseco a esta sociedad. O sea, ha habido, tú que sigues la historia en este caso, Ramón, ¿ha habido alguna etapa, podemos decir, de la vida política de la República, donde podría decirse que se ha manejado con cierto respeto, que ha habido y han estado identificados con el concepto patria, lo que están llamados a supervisar, etcétera, etcétera? ¿Qué tú nos dices sobre eso? Me voy a remontar antes de la Revolución Francesa. Los empresarios, la gente, los nobles y el clero no pagaban impuestos. Hablando de antes de la Revolución Francesa, por eso se hizo la Revolución Francesa. Entonces, ese concepto de pagar de tributación después de esa fecha, en algunos países que se han desarrollado, ha calado en la cultura de los empresarios, saben que hay que pagar. Entonces, aquí en nuestro país, por mala suerte, todavía estamos en la Revolución Francesa. Wow, qué pena. Es lamentable. Entonces, tienen que sentarse la gente que le duele el país, los empresarios, los políticos, sentarse y entender que hay que pagar impuestos y que hay que sancionar al que viole la ley. Entonces, como el auditor, que es el tema que nos toca en este momento, tiene que hacer su papel también. Y certificar lo que tiene que certificar y que el empresario pague lo que tiene que pagar. Y fíjese, yo he tocado puertas, por ejemplo, a nivel institucional. Primero fui al Instituto de Contadores para buscar solidaridad en este caso. Yo me digo, mira, tú tienes razón, pero no podemos hacer nada. Ahora me dicen, sí me comentaron como que este gobierno estaba tratando de modificar, pero tú sabes que para modificar ese tipo de ley hay mucho interés, entonces hay que consensuar. Y está también la reforma fiscal que había planteado el gobierno, que no se pudo porque nosotros tuvimos la pandemia y durante la pandemia la economía dominicana sufrió una recesión o una contracción económica. Todo el mundo estuvo en contracción económica o en recesión, el mundo entero, porque la contracción a nivel mundial superó los 5.4%. Correcto. Y de ahí en América Latina fue la región donde golpeó más la pandemia, que fue una contracción económica de un 6.8%. Es decir, que la economía de la región creció, pero negativamente, un 6.8%. República Dominicana fue 6.7%, es decir, 0.1 menos que la región, pero aquí se cerró todas las economías, todas las empresas, entonces el gobierno tuvo que expandir el gasto. Pero ¿qué significa esto? Cuando se iba a la recuperación económica a partir del 2021, si bien es cierto, las economías de todo el mundo creció, República Dominicana en la región tuvo un crecimiento de 12%, pero si tú le restas el 6.7, te daría algunos 5.3. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el Estado Dominicano, el gobierno, decidió plantear una reforma fiscal, entonces ahí salieron los sectores y dijeron, no podemos entrar porque salimos de una pandemia. Correcto. Entonces el 2022 no se pudo tampoco y hoy nosotros en el 2023 estamos en un año preelectoral. Entonces yo pienso que a partir del 2024, ya en noviembre o en diciembre, se estaría hablando seriamente de una posible reforma fiscal y creo que lo merece el Estado Dominicano. Claro que sí. Porque un Estado no se puede mantener con un 15% de la recaudación del PIB. Así no es posible. Así es. Porque, por ejemplo, fíjate, educación 4%, y el pago de la deuda está cerca de igual. Así es. O sea, ahí hay un 8%, ¿qué queda? Nada. 7%. O sea, es que salud, agricultura, obra pública. O sea,
no hay mucho por donde coger, entonces hay que coger prestado. Correcto. Entonces, por eso es que el gobierno apela a los préstamos. Exactamente. Entonces, si tú mejoras tu recaudación fiscal, tienes que tomar menos prestado. Así O es. sea, en vez de tomar prestado, tú recaudas. Así es. Así es. Entonces, yo creo que... Y sumarle los subsidios también. Sí, sí, sí. Que es una carga pero que es tiene el gobierno, que son las exenciones. Exactamente. Porque yo creo que a todas las empresas hay que darle exenciones, porque si tú tienes una gran corporación y está empleando mucha gente y genera bienes y servicios, yo pienso que... Y empleo, genera empleo. Porque, por ejemplo, el principal objetivo de todo gobierno es crear empleo para que la gente pueda vivir y comer. Correcto. Entonces, si tú, de la riqueza que genera el país, el Estado tiene una recaudación razonable, puede distribuirlo a los más desposeídos. Correcto. Entonces, esa es la... Entonces, fíjate, siguiendo con la pregunta que me hizo el profesor. Cada hecho, acontecimiento histórico ha generado cambio en nuestra profesión. Le comenté anteriormente de la Enron en el 2001. Igualmente le comento ahora. En el 2008 también hubo una crisis financiera a nivel mundial. Usted busca en Google. La mayoría, vamos a decir 99.9% de las empresas estaban auditadas y limpias. ¿Cómo es posible? Y hay sanciones. Tú buscas ahí, que hay sanciones a nivel internacional. Entonces, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo? Que nos hace a nosotros menos que los demás para tener algo tan sencillo como eso, que va en beneficio del país. Recuerden que deben localizarnos en los canales 101 y 1101 HD de Claro, así como en el canal 46 de Win Telecom, también en el canal 20 de Telecable Dominicano y el canal 647 de Amazon Fire TV. Desde luego, en más de 40 sistemas de telecable distribuidos en prácticamente todas las provincias del país. Juan de Dios. Figueroa, nosotros hablábamos de la posible modificación de la ley de recaudación fiscal de la República Creo que está Dominicana. en curso. Sí. ¿Y usted cree qué pasa cuando nosotros hacemos un análisis en una comparativa o un paralelismo entre esto, lo que sucede en República Dominicana y entre Estados Unidos? Usted hablaba después de la crisis bancaria del 2008, de la corriente, esa crisis de inmobiliaria, y que quebró varios bancos, los Lehman Brothers, y que tuvo que salir el gobierno a rescatar estos bancos, y Estados Unidos tuvo que aplicar la política de John Maynard Keynes, que era la expansión del gasto del Estado. Entonces, Obama recuperó a Estados Unidos de la crisis y el mundo salió de la crisis, a pesar de que eso repercutió en Europa. Pero ya es otra cosa. Ahora, ¿cómo nosotros podemos resolver este tema? Y si es lo que sucede aquí en República Dominicana, pasa en Estados Unidos. Entonces no va a pasar lo que pasa aquí. Nosotros debemos imitar lo que hacen en Estados Unidos. Sí. Déjame explicarte. Le decía anteriormente que después de la crisis de la Enron en 2001, se modificaron algunos aspectos del ejercicio profesional. Pero en el 2008, después de la crisis de 2008, se creó una ley, se llama en inglés whistleblower, es como denuncia premiada. Por ejemplo, tú tienes conocimiento de que una empresa internacional que cotiza en bolsa está haciendo mala práctica, tú la sometes a la Security Commission a través de la PCAOB. Ellos investigan, dura mucho la investigación, porque ellos van a lo seguro. Si esa investigación se convierte en multa, ellos le pagan al denunciante de un 10 a un 30% de lo que cobran. Ahora, ¿y si no es verdad? No, si no es verdad, no pasa nada. Pero porque es que no nos hace público. O sea, es una denuncia. Okay. Tú haces una denuncia, inclusive ellos te recomiendan que antes de tú hacer una denuncia, te haces un buen abogado, aunque ellos no lo paguen. Correcto. Entonces, tú haces tu denuncia, ellos investigan y ellos, si le dan mérito, hacen su gestión y multan a la empresa y a la firma también. Y si es real, esa firma, entonces usted tiene entre un 10 y un 15%. No es la firma, no. No, la multa. La multa ellos le cobran
el doble de lo que dejaron de pagar Sí. de elevación. Sí, ahora, ¿a cuánto te toca a ti? Esa persona Al denunciante sí, le correcto. toca entre un 10 y un 30% de lo que ellos cobren. Ok. Sin embargo, hay un aspecto de mucha importancia que debe ser, digamos, abordado en esa parte. ¿Qué ocurre si con el daño a la imagen de la empresa o de la persona, si quien denuncia, porque toda denuncia después que se hace y toda declaración hace daño? No es pública la denuncia. Ah, ok. No es pública. No, porque aquí en Dominicana se usa, no, hacerlo, no, se no, usa no. públicamente, no decir y es acusar. no es Y pública. luego Y después ocurre que no es verdad, entonces- vienen a extorsionar. No. Y ahí viene entonces la presión y mandan a 2 o 3 tigres a molestarte, envían a tu casa, ante tu papá, ante tu mamá, para que tú desistes de este tema. o De reaccionar ante Correcto. la Y difamación. aquellos que están haciendo eso saben que son culpables, entonces ellos no quieren enfrentar la justicia. Lo primero que ellos utilizan es tu familia, tu intimidad, para tratar de presionarte. Eso sucede en la Pero República cuando viene a Dominicana. ver, hasta la misma justicia que debería atender el caso se tranza. Aquí estamos porque- acostumbrados a toda esa pendejada Correcto, porque también. es una selva. Por eso que yo siempre... Exacto. No, porque es una selva, es verdad. Un celular usado. Correcto, porque aquí aquí están los tigres, los jaguares, estamos allá en África, en el Serengeti. Antes del descubrimiento. Sí, sí, entonces, ¿qué pasa? República Dominicana, lo digo porque es una selva, porque aquí no se cumplen las leyes. Estados Unidos, por eso que yo admiro a los americanos. Sí, Mucha gente cree sí. que yo soy de que derechista, de que soy que pro imperialista, no. Lo El bien problema que es que mirarlo. si existe un país en el mundo, Estados Unidos, Claro. hecho derecho, Perfecto. porque es un país que se respeta las leyes, no importa quién sea. Mira, ahora están investigando al expresidente Donald Trump. Claro. Él ha Por eso, comparecido sí, frente sí, a 2 sí. tribunales, uno en Nueva York y uno en Miami. La justicia es ciega, como Correcto. debe ser. Y es un hombre que dirigió este país. Eso tú lo vas a ver en Estados Unidos. Y Estados Unidos le da curso a su investigación. No importa lo que pase. Por eso es que es un país grande. Exacto. Hay investigaciones que ya han pasado más de 150 años y todavía se está investigando en Claro, Estados Unidos. claro. Es por eso que es un país. Lo demás es monte y culebra. Claro. No, pero hay muchos casos, porque esa cuestión que denunció a Assange, Julián Sí, Assange, sí. y que se ve una fílmica de Wikileaks. donde matan muchas personas inocentes, inclusive periodistas. La justicia norteamericana de alguna manera no se ha hecho eco de eso. Sí, porque hay algunos Entonces, temas. claro, sobre la cuestión política. Sin Correcto. embargo, yo creo que estoy de acuerdo contigo en que La institucionalidad. en el aspecto interno de la justicia más o menos funciona, ¿no? Correcto. Pero fuera de ahí el asunto es un poco grave. Porque se miente, hubo mentira bárbara. ¿O acaso no mataron más de 1 millón de personas en Irak? Bajo el argumento de que ahí existían armas de destrucción masiva. Con Y Saddam Hussein. y quien dijo que existían armas de destrucción masiva son norteamericanos. Por los propios americanos. Claro. Entonces la justicia no fue cuidado sobre de eso. ellos, ni el Tribunal Internacional Bueno, o sea, los nada de eso ocurrió. americanos pensaron y entendían que el presidente... Entonces, yo lo que quiero, Juan de Dios, es que al hacer la evaluación de digamos, el cumplimiento de las reglas de juego No todo- y las no to- leyes, que hay que ser suficientemente abarcador Así es. y no cruzar de contrabando una partecita y después que se quede lo otro. Porque Yo eso sé. sería- No todo es como se pinta, es verdad, Félix. Pero ellos los americanos son uno de los países que hacen que sus leyes se cumplan. Déjame aclararte algo, Juan de Dios. Intensamente, Por sí. ejemplo, yo no estoy de acuerdo, perdón, en hacer denuncia alegre, no. Si las instituciones funcionan, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, tú haces tu denuncia, no me pongan abogado, yo soy auditor, me puse abogado. Tú haces tu denuncia y la institución CPA. calladamente hace su investigación. Si tiene mérito, digo, si tú la haces con soporte suficiente y tiene mérito, va a caer en una multa. Pero eso no tiene que saberlo nadie. Entonces, muchas veces, cuando la empresa se da por vencida, ya de que sabe que ya tiene el pie en el cuello, negocia la multa para que no la lleven a la justicia.
Entonces, muchas veces ellos dicen, bueno, se declaró culpable a nivel de la Secretaría de Comercio. Muchas veces, perfecto, te vamos a dar un chance de no llevarte a la justicia, pero te declaraste culpable y pagaste tu multa. ¿Entiendes? Entonces, eso, yo creo que algún día eso debe llegar a nuestro país. Correcto, definitivamente. Y lo que debería tener el país. Exactamente. Porque para que este país avance, los impuestos deben ser uno de los pilares de la transformación del Estado. Porque si aquí no hay ingresos que entra al Estado, Sí. no puede haber inversión. Perfecto. Y no puede haber tampoco desarrollo. Eso es falso. Y lo demás, lo que se está pintando, eso es disparate. Exacto. Porque aquí hay un cinturón de pobreza, Figueroa, y tú lo sabes. Cuando usted va a esos barrios y uno dice, ¿realmente la República Dominicana va a ser un país desarrollado? ¿O solamente el polígono central? Cuando tú ves desde La Gómez, bajando hasta la 27 derecho, hasta la Plaza de la Bandera, tú coges ese cuadrante desde la John F. Kennedy hasta la George Washington, o tú vas ahí, tú ves que todos los que viven ahí son ricos. Tú sabes que... Ah, Escúchame. Pero tú vivías ahí cuando yo... Mira, pero no. Tú vivías ahí. Yo vivo en ese cuadrante, pero no soy rico. No, pero Lo que quiero hay decir- excepciones, ¿no? Correcto, lo que quiero Y decir, las porque excepciones justifican yo veo la esa regla, riqueza, esa riqueza espantosa Sí. que se lo estrujan en la cara de uno. Y cuando tú vas a esos barrios, La Sursa, La Cañita, Sí, Guachupita, es un contraste, Gualey, es un contraste. Sí, sí, concho, eso no- eso no da hay- pena. Bueno, yo déjame explicarte. Tú sabes que muchas de esas construcciones se hacen con lavado y planchado. ¿Eh? y los editores y las autoridades mirando para el otro lado. Increíble. No, pero explícame un poco mejor. porque yo- Lavado, la ley de lavado, que yo le agrego planchado también. Porque te lavan el dinero y te lo planchan. Ok. Mira, pero a propósito de eso, yo creo que lo más sensato, y tú preguntas pueblo adentro, y ese es el sentido. Lo que se quiere esencialmente es que se restituya lo robado. Debería O sea, ser. una persona o un equipo, un grupo de personas se roban 20.000 millones, 10.000 millones, eso es mucho dinero en cualquier denominación de curso, es mucho, ¿no? Entonces, que se restituya eso. Es más, si uno se roba 20.000 millones y tú le dejas 500 millones, le estás dando demasiado cuarto, pero si restituye, oye, el 97, el 99% de los robados, eso de alguna manera traducido en mejoría en los hospitales, traducido en educación, traducido en servicio al pueblo dominicano, oye, sería una gran ayuda. Yo le voy a dar una idea. La voy a dejar en el aire. Yo soy partidario de que a toda la gente que se le compruebe corrupción, lo primero que tienen que hacer, impuestos internos, cobrar su 30% con intereses. Correcto. Es lo primero, porque Así es. es un recurso. Tú lo pones, tú puedes poner en el formulario de impuestos internos, corrupción. Entonces, tú le pones corrupción, 30% más los intereses. Es lo primero. Oye, que es mucho más de lo que la gente está negociando por impunidad. Hay gente que se roban 1.000 millones y dice, aquí tengo 100. Te vas rico para tu casa con 900 y te burlas del pueblo. Entonces, impuesto no. Vamos a cobrarle una fórmula que diga corrupción. Entonces, corrupción, usted que gana tanto corrupción, usted me paga tanto. Eso limpiamente y después hablamos. La justicia que se encargue, que haga su parte. Sí, sí, hay que buscar, yo creo que hay que buscar una salida Sí, a sí. esa situación que de alguna manera pueda repercutir. Debe haber límites. Como, claro. Y otra cosa, que cuando por ejemplo, se encuentran bienes en este tipo de personas, que los bienes sigan siendo usados. Tú tienes el caso de Quirino en el suroeste del país, en el oeste del país, digamos así. Quirino tenía, Finca. producía allí en finca y vaca y leche, qué sé yo. Entonces, eso no debió ser desmantelado. No. O sea, No, Quirino pero, se sacó, pero tiene que, disculpa Juan, Juan de Dios, o sea, tiene que existir de alguna manera la ley en ese sentido, si hay que modificar, pero tiene que seguir porque ahí tú tenías muchas personas que no tienen absolutamente nada que ver con cuestiones de Quirino ni de cosas, sino que están trabajando ahí y saben trabajar porque tenían tiempo haciendo
una labor en el proceso de producción. Entonces, si tú retienes eso ya como Estado, no te digo que se le pase a fulanito, que es lo que van a querer, cogérselo. Subastarlo. Está bien. Ponerlo a o el producir. Estado Ponerlo a pero la producir. idea es que produzca. Correcto. Ahí puede ser un fideicomiso que haría Pero bien. en Estados Unidos ellos lo hacen lo que usted está diciendo. Ahora, cuando se demuestra la inocencia, O sea, sí. de eso se lo entregan. Sí. Ahora, en República Dominicana deberíamos cogerlo, tener estos bienes y ponerlo a producir. Porque, ¿qué pasa? Si tú lo desmantelas, ¿qué va? Tú vas a perder generar valor, es pobreza. perder valor. Desde luego. Pierde valor. Hace daño. Correcto. Y además tú Jóvenes, afectas a familia. Deme un chancecito. Lo tenemos jóvenes, ya. Ya Ya pidieron al final. al Sí, pero él final quería de- decir No, un toquecito. Sí. Es con relación a la quiebra de los bancos. Sí. Esos dueños de bancos tienen su fortuna intacta, no lo tocaron. Sí, lamentablemente. Y los bienes incautados fueron repartidos como piñata. Justamente por el color verde de la FUPU, el que era presidente. No, y además, Señores, ya finalmente está sobre bueno, eso, ya está bueno. Felipe, No finalmente vamos, sobre no esto. vamos, pero Es hay que más también- días, hay más días. Señores, hemos Ya, llegado al caliente. final de nuestro programa Ciencia y Más. Como siempre, con Ramón es un manjar lo que nos damos acá. Y en otra oportunidad vamos a continuar hablando de estos temas, de este tema o de temas similares. Ha sido un agrado. Nos veremos el sábado venidero de 8 a 9 de la mañana.